Hoy les traigo nada más y nada menos que la tercera parte de la narración más oscura, Apocalipsis. Una advertencia muy importante, les recomiendo que no lo escuchen solos en la noche, porque la historia se pone realmente intensa. Sin más que decir, pónganse cómodos y continuamos con Luis y Miguel, quienes acaban de llegar hasta un hospital. El silencio en la sala de curaciones se rompió de golpe cuando un agente de civil entró con paso firme. Miró a ambos y preguntó directamente: ¿Ustedes son los que manejan el auto que está afuera? Miguel, nervioso, asintió: Sí, somos nosotros. El agente no perdió tiempo, llevó la mano a su radio y habló con voz seca. Los encontramos. Del otro lado de la comunicación se escuchó una orden clara y autoritaria. Revísenlos. Quiero saber si tienen alguna herida. Van a tener que permitirnos revisarlos, dijo el agente, mientras más uniformados entraban y cerraban el paso por detrás. Está bien, tartamudeó Luis con la voz quebrada por el miedo. ¿Pero qué pasa? ¿Alguien nos puede decir qué está sucediendo? Nadie respondió. El silencio fue sepulcral mientras las manos expertas revisaban sus brazos y piernas. Hasta que uno de ellos detuvo el movimiento en la pierna herida de Luis. Uno de ellos tiene el corte, informó por la radio. Inmediatamente, la voz del otro lado cambió, sonaba desesperada, casi gritando. Agárrenlo. Llévenselo rápido. Ya. En el instante en que varios hombres se abalanzaron para sujetar a Luis, algo extraño sucedió. Las luces fluorescentes del hospital empezaron a parpadear violentamente. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, difícil de respirar. El miedo ya no era solo a los militares, sino a lo que se venía. A través de la radio estática, ahora se escuchaba otra voz, aterrada, que suplicaba. Tenemos que hacerlo aquí. No hay tiempo. Ya está aquí. Ya nos alcanzó. Coloquen las cámaras, dijo el oficial al mando, el resto, salgan ahora. Miguel salió de la habitación junto con los militares, pero cuando Luis intentó seguir, fue detenido de inmediato. Tú no. Tú te quedas, le espetó el oficial con voz firme. Espósenlo, ordenó secamente. Luis, presa del pánico y la desesperación, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Ayúdenme. Suéltenme. Por favor. Los militares lo inmovilizaron con rapidez, le colocaron las esposas y lo empujaron de vuelta al interior, cerrando la pesada puerta tras de ellos. Las otras cámaras ya están listas, señor, informó uno de los agentes especiales desde el pasillo. Ahora pasemos a la otra habitación a esperar, respondió el jefe. Todos se retiraron, dejando a Luis completamente solo, atado y encerrado entre aquellas cuatro paredes frías. Desde el cuarto de control, los oficiales observaban todo en las pantallas. A través de los lentes de las cámaras, reinaba un silencio sepulcral en el pasillo y dentro de la habitación. En la pantalla, se veía a Luis pateando la puerta desesperadamente, gritando y forcejeando para escapar. Pero de repente, algo cambió. En la imagen se distinguió cómo la puerta comenzó a abrirse lentamente, muy despacio, como si algo invisible ya estuviera entrando. Al ver aquello, Luis intentó correr hacia la salida, pero sus piernas no respondieron. Quedó totalmente inmóvil, paralizado por una fuerza aterradora y sobrenatural. De un jalón invisible, fue lanzado violentamente contra la pared. Por la radio del oficial, una voz distorsionada emitió una orden. Esperen, aún no es el momento. En la habitación, la pesadilla continuaba. Luis comenzó a deslizarse por la pared, flotando en el aire con los brazos extendidos, en una posición que simulaba una crucifixión. Fue elevado lentamente hasta tocar el techo, para después dejarse caer con fuerza al suelo, donde comenzó a retorcerse y convulsionar sin control. Fue en ese preciso instante cuando la orden final rugió en los comunicadores. Entren ahora. Ya, ya, ya. Disparen a matar. Los militares salieron de la habitación, pero al llegar al pasillo se quedaron paralizados. Allí, de pie y con una expresión completamente seria, estaba Luis esperándonos.
Uno de los soldados levantó su arma y apuntó, listo para disparar, pero en ese instante, todas las luces se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad total. ¡Fuego!, gritaron. Los disparos resonaron en el silencio, ráfagas y balas que se perdieron en la nada. Cuando encendieron las linternas, iluminando el pasillo, el lugar estaba vacío. Luis había desaparecido. «Busquen en todas las habitaciones», ordenó un oficial. Revisaron cada rincón, puerta por puerta, pero no encontraron rastro de él. Hasta que dos soldados entraron en una sala y, al darse la vuelta para salir, algo se movió en las sombras. Luis se lanzó como una bestia, agarró a uno y lo tiró violentamente al suelo, mientras al otro lo lanzó con una fuerza sobrenatural contra la pared, dejándolo inconsciente de inmediato. Se acercó al que estaba en el suelo, lo miró fijamente a los ojos y vomitó directamente encima de él. Desde la sala de control, una voz alarmada gritó por la radio. «Está en el pasillo. Está en el pasillo». Cuando el resto del equipo llegó al lugar, encontraron a Luis tirado en el suelo, inconsciente, junto al militar que había sido atacado. «¿Le disparaste?», preguntó uno de los jefes. «Sí, le di», respondió el soldado, aún temblando. Pero en ese momento, la voz por el comunicador sonó con urgencia y miedo. «Es él. Ya no es el joven. Cambió de cuerpo. Disparen. Disparen a todo lo que se mueva». El militar que habían interrogado sonrió de manera siniestra. De un empujón, lanzó a uno de sus compañeros por los aires como si fuera un muñeco. Los soldados reaccionaron y abrieron fuego sin cesar, descargando todos sus cargadores contra él. El cuerpo cayó pesadamente al suelo. Una última orden resonó en los audífonos. «Llévenselo. Tenemos que quemar el cuerpo. No puede quedar nada. Amarren el cuerpo. Atenlo bien», ordenó una voz áspera y urgente desde el comunicador. Uno de los soldados, con la voz temblorosa y el sudor frío recorriéndole la espalda, respondió. «Pero, señor, le descargamos todo lo que teníamos. No quedó bala en los cargadores. Está destrozado. Solo háganlo». Rugió la voz. «Métanlo en cualquier habitación y quémenlo. Rápido. No podemos perder tiempo. A veces esas cosas no mueren de verdad». Hubo una pausa y luego se escuchó de nuevo. «El cura ya va para allá». El soldado miró hacia donde yacía el chico, aún inmóvil en el suelo, y preguntó con miedo. ¿Y qué hacemos con el joven? Que lo verifique el sacerdote. Que él decida». Afuera, Miguel luchaba contra los que custodiaban la entrada, llorando y suplicando con desesperación. «Por favor, déjenme entrar. Es mi amigo. Déjenme verlo». Al final, accedieron. Lo dejaron pasar, pero solo acompañado del sacerdote que acababa de llegar. Juntos, cruzaron el umbral y volvieron a adentrarse en la pesadilla. Cuando llegaron, Miguel vio a Luis tirado en el suelo, inconsciente, pálido y frío. El corazón del chico se encogió de dolor. El sacerdote, con rostro serio y manos firmes, sacó un frasco. Se acercó a Luis y derramó un poco de aquel líquido bendito sobre su frente y su pecho. Nada pasó. Luis siguió inmóvil, sin respirar apenas, como si estuviera en un sueño profundo del que no podía despertar. «Está simplemente inconsciente», murmuró el sacerdote. «No hay reacción». Pero entonces, el sacerdote se giró y caminó hacia el otro cuerpo, el del militar atado y amarrado en la esquina de la habitación. En el momento en que las gotas tocaron su piel, un grito no humano, un aullido que parecía salir de las profundidades de la tierra, rasgó el aire. El cuerpo del soldado comenzó a retorcerse violentamente, convulsionando como si miles de agujas lo estuvieran atravesando al mismo tiempo. Se retorcía, se arqueaba hacia atrás, luchando contra unas ataduras que de repente parecían demasiado débiles. Todos los presentes se quedaron helados, con la sangre convertida en hielo. Lo habían visto todo. Habían visto cómo le descargaban cientos de balas, cómo el cuerpo caía
y ahora seguía moviéndose. Seguía viviendo. ¡Quémenlo!, gritó el sacerdote con autoridad y terror mezclados. Ahora mismo. Incineren ese cuerpo. Los soldados, reaccionando por instinto, rociaron el lugar y prendieron fuego. Las llamas comenzaron a consumir la habitación, iluminando todo con un resplandor rojo y demoníaco. El sacerdote salió rápidamente al pasillo, cerrando la puerta tras de sí, esperando, rezando en voz baja para que el fuego lo consumiera todo, hasta convertirlo en cenizas, para luego poder bendecir aquel lugar maldito. Miguel, temblando incontrolablemente, se acercó al hombre de fe y le preguntó con un hilo de voz, con el alma destrozada por el miedo: Padre, ¿qué era eso? ¿Qué era lo que estaba dentro? ¿Por qué? ¿Por qué nos perseguía? El sacerdote miró fijamente a Miguel, sus ojos reflejaban la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Lo que los perseguía no era algo natural. Era un demonio. Miguel tragó saliva, su mente intentando procesar todo lo vivido. Pero, yo pensé que era el Yazijatere, susurró. ¿No era esa la leyenda? El cura frunció el ceño. ¿El qué? ¿Qué es eso? Es una leyenda de por aquí, del bosque, explicó Miguel con voz temblorosa. Dicen que es un ser que cambia de forma, que se aparece y persigue a los que se adentran donde no deben. ¿Mencionaron esa leyenda justo antes de entrar al bosque?, preguntó el sacerdote con rapidez, como si hubiera encontrado una pieza clave del rompecabezas. Sí, hablamos de ello un momento antes de cruzar, respondió el chico. Dime, ¿qué fue exactamente lo que vieron ahí adentro? No omitas nada. Miguel cerró los ojos por un instante, reviviendo la pesadilla. Primero, escuchamos una voz, como de una niña llamándonos. Luego vimos un pozo antiguo. Y todo el bosque parecía cobrar vida, como si nos estuviera vigilando. Y al final, en una cabaña, una anciana nos perseguía. Nos corría como si quisiera matarnos. El sacerdote asintió lentamente, con una expresión sombría. Y dime, ¿quién fue el que abrió el pozo? Fue Luis, respondió Miguel sin dudar. Él fue el que se acercó y lo abrió. ¿Por qué? ¿Qué importa eso? Porque importa y mucho, dijo el cura bajando la voz, casi como un susurro aterrador. El que le da acceso a este mundo, es siempre el primero que debe ser poseído. No entiendo, balbuceó Miguel. Escúchame bien, lo interrumpió el sacerdote, tomándolo del hombro. A veces, en ciertos lugares, se abren grietas. Grietas entre este mundo y el otro. Por donde escapan. Y existe una regla antigua, un pacto de hace siglos: el primero que traspasa ese umbral, el primero que abre la puerta, se convierte en el anfitrión obligado. En el primer cuerpo. ¿Y eso qué significa? Significa que ese cuerpo, el de Luis, es especial. Aunque el demonio salga de él, aunque cambie a otro, el cuerpo original no muere. Se queda ahí, vacío, pero vivo. Es como un ancla. Pero los demás, como el del militar, esos son solo vasijas temporales. Una vez que la entidad los abandona o es expulsada, sus almas ya han sido devoradas. Sus cuerpos se pudren desde adentro. No sobreviven. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Entonces, ¿Luis sigue vivo? Sí. Tu amigo sigue ahí dentro, atrapado, pero vivo. A ese militar ya no podemos salvarlo. Su alma ya no existe. El sacerdote miró hacia la puerta donde las llamas aún crepitaban, consumiendo lo que debía ser destruido. Esa cosa puede ir de cuerpo en cuerpo las veces que quiera. Puede saltar como si nada. La única forma de detenerlo definitivamente es incinerar el cuerpo donde se encuentra y realizar la bendición correcta, algo que solo unos pocos podemos hacer. Hizo una pausa, mirando a Miguel a los ojos, para que entendiera la magnitud del peligro. Este que tenían aquí era un demonio promedio. De los que se dejan ver, de los que gritan y causan dolor porque no saben controlarse. Pero hay otros mucho más fuertes. Mucho más peligrosos.
¿Qué tienen de diferentes? Preguntó Miguel con miedo. Esos no delatan su presencia. Cuando entran en un cuerpo, se comportan como personas normales. Hablan, ríen, actúan exactamente igual que nosotros. Son perfectos. No los distingues. No sabes quién es humano y quién no hasta que es demasiado tarde. Yo pensaba que los demonios eran como en las películas, balbuceó Miguel, con la voz quebrada. Que llegaba un sacerdote, rezaba unas oraciones y salían. Que se podía salvar a la persona. El cura lo miró con una tristeza profunda y fría. No, hijo mío. Eso es solo ficción. La realidad es mucho más cruel y dura. Una vez que entran, ya no hay salvación. No hay vuelta atrás. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Qué les hacen? Consumen el alma. Se la comen, explicó el sacerdote con crudeza. Para ellos es alimento. Con cada alma que devoran se vuelven más fuertes, más poderosos. Y cuando terminan, cuando salen del cuerpo, ese caparazón ya no puede existir. Un cuerpo sin alma es simplemente polvo. Se desmorona. Por eso hay que incinerarlos. Hay que acabar con todo rastro para que no quede nada. Pero, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué salen? ¿Qué quieren de nuestro mundo? Preguntó Miguel, aterrado. El sacerdote guardó silencio un momento, mirando hacia las llamas que aún se veían por debajo de la puerta. Porque aquí hay algo más. Algo mucho más grande. Existe una entidad poderosísima que está encerrada en este lugar. Tiene la capacidad de romper las barreras, de abrir las puertas entre los mundos. Hace miles de años intentamos expulsarlo, pero no pudimos. Solo logramos encerrarlo. Aún no comprendemos cómo lo detuvieron entonces, pero está ahí, esperando. ¿Y los demás? ¿Los que salen? Son como hormigas. Salen y buscan la forma de liberarlo. Si fallamos, si logran abrir esa prisión, será el fin. El fin de todo lo que conocemos. Pasaron los minutos. El fuego finalmente se consumió, dejando atrás solo cenizas y un olor a carne quemada y madera carbonizada. El padre entró en la habitación, el lugar donde todo había ardido. Retiren los restos y salgan, ordenó a los soldados con voz firme. Necesito estar solo para purificar el aire y bendecir este lugar. Los militares obedecieron. Recogieron lo que quedaba y uno a uno fueron abandonando el hospital, dejando al sacerdote solo en medio de la oscuridad y el silencio. El cura se puso de pie frente al centro de la habitación, cerró los ojos y juntó las manos, dispuesto a comenzar las oraciones finales. Pero entonces, algo se movió increíblemente rápido. Alguien se lanzó contra él desde la sombra con una fuerza brutal. El sacerdote cayó de espaldas al suelo, impactando con fuerza contra el piso de baldosas frías. Antes de que pudiera gritar o hacer el signo de la cruz, unas manos grandes y fuertes lo agarraron por la garganta y le taparon la boca con violencia, impidiéndole respirar, impidiéndole hablar. El padre abrió los ojos llenos de terror al ver quién estaba encima de él. Era Miguel. Pero no era el Miguel asustado y tembloroso de hace un momento. Ahora tenía una sonrisa terrible, antinatural, que le llegaba de oreja a oreja. Sus ojos brillaban con una maldad antigua y fría. Inclinándose cerca de su oído, con un susurro que parecía salir del infierno, le dijo: Veo que al final encontraron la forma de detenernos.